Vale. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Es un placer abrir esta jornada de hoy. Me presento muy brevemente para el que no me conozca que me pueda ubicar. Yo soy psicóloga de formación y dentro de WOCO soy la directora de Ciencias del Comportamiento. Entonces, bueno, dicho esto, mi vocación real era ser psicóloga forense, porque ya me llamaba el tema de analizar comportamientos y demás, pero bueno, me di cuenta de que no vivía en una película americana y que en España tenía que tirar seguramente por otro sitio y descubrí este apasionante mundo que, bueno, sí que es verdad que cada vez más se está poniendo en valor su importancia y, bueno, sí que me permite un poco también mapear estos comportamientos y analizar el porqué. Dicho esto, pues bueno, como bien decía Jorge, lo que os traigo un poco es una presentación. Es verdad que me encantaría poder contaros un montón de cosas, pero bueno, toca acotar a una hora, para que sobre todo entendamos cómo funcionamos las personas, que al final son las que están moviendo cualquier negocio. Al final, allá donde vayamos, lo que hay son personas tomando decisiones y llevando a cabo determinadas acciones. Entonces, en este sentido, creo que es fundamental que conozcamos cómo funcionamos para que cuando podamos trabajar con estas estrategias, como luego nos van a contar, tengamos siempre en el foco cuál es lo que ocurre, ¿no?, dentro de nuestro cerebro y de nuestra mente para estar, en este caso, tomando estas acciones. Para empezar, lo que me gustaría lanzar, que luego ya lo iremos respondiendo poco a poco, es si alguna vez os habéis hecho esta pregunta: ¿cómo tomamos decisiones las personas? Seguramente os lo hayáis preguntado. Durante siglos se ha estudiado desde muchas disciplinas, especialmente desde la economía. Han habido teorías, han habido filósofos, políticos, sociólogos, psicólogos, tratando de dar respuesta, y bueno, es una batalla que todavía tenemos abierta. Poco a poco se va definiendo, pero seguramente ya sabéis que la ciencia va evolucionando, ¿no? En este sentido, gracias a este estudio, lo que consiguió surgir a lo largo de los años fue una disciplina llamada economía de la conducta, ¿no?, que es esta que os traigo aquí. ¿Qué es lo que hacía? Pues estaba en el punto justo de convergencia entre la economía y la psicología, tratando de comprender y analizar desde un punto de vista más predictivo qué es lo que ocurría dentro del cerebro de las personas cuando tomaban decisiones, ¿no?, qué variables influían y cómo era este proceso. Gracias a esta disciplina, luego llegó, que es mucho más reciente, el diseño de comportamiento, que lo que hacía era desmarcarse un poco de este sentido predictivo, y lo que buscaba era un poco intervenir. Vale, ya sabemos o podemos intuir cómo funcionamos, lo que sí que nos gustaría es ver cómo poder modificar o cómo poder influir sobre estos comportamientos, pues para generar hábitos o para a lo mejor conducir en una determinada dirección. Pero bueno, vayamos un poquito más atrás a la economía clásica o neoclásica y veamos un poco cuáles son los hallazgos que tenían. Uno de los primeros conceptos que apareció en este proceso de estudiar cómo funcionábamos y demás fue el de Homo economicus. No sé si alguno habéis escuchado hablar de este concepto, ¿os suena? Vale, pues este concepto lo que partía era de unas premisas, y es que las personas tenemos ciertas características como seres pensantes, y es que nuestras decisiones siempre están basadas en la racionalidad, es decir, tenemos un patrón lógico y secuencial y racional a la hora de decidir. Por otro lado, que buscamos el interés propio, ¿no? Somos un animal egoísta, que lo que buscamos es, digamos, beneficiar y llevar a cabo acciones que nos repercutan positivamente, y eso también nos caracterizaba. Por otro lado, buscábamos en todo momento la maximización de la utilidad, es decir, no tomábamos decisiones absurdas, sino que lo que buscábamos era que tuvieran un sentido y un porqué y dar respuesta a una necesidad. Y por otro lado, que llevábamos a cabo en este proceso un análisis de la información completa. Si nos basamos en este Homo economicus, el patrón de toma de decisiones era el siguiente: en primer lugar, un análisis de la situación. En segundo lugar, un establecimiento de los objetivos, para qué estoy decidiendo y qué necesito hacer. En tercer lugar, una búsqueda de alternativas, qué opciones tengo y cómo las puedo llevar a cabo. En cuarto, una evaluación de alternativas, cuál es la mejor, el mítico lo pongo en la balanza, analizo pros y contras, a ver cuál me beneficia. En quinto, la toma de decisión. Y por último, pues una especie de fase de optimización donde evalúo mi decisión y digo, ¿me ha salido bien? ¿No me ha salido bien? ¿Repito o no repito? Y yo aquí os pregunto, ¿creéis que realmente decidimos así? Pensad en vuestras decisiones a lo largo del día, la última vez que comprasteis cualquier cosa. Muy bien. ¿Creéis que realmente el contexto en el que vivimos nos permite decidir así? Aquí tenéis que tener en cuenta que una de las principales características era un análisis de la información completa. Esto en sí ya es una falacia, porque
En casi ninguna situación tenemos la información completa y tenemos una visión de la totalidad de las variables que influyen para tomar una decisión realmente matemática y racional. Pues a lo largo de los años lo que se vio es que evidentemente este modelo no funcionaba y entonces fueron varios investigadores y expertos que fueron poco a poco dando nuevas visiones y aproximaciones sobre cómo decidíamos las personas. En este sentido, ya en los años 70, pues Daniel Kahneman y su colega Tversky sí que empezaron a hacer aportaciones y empezaron a decir: parece que no es así, parece que la toma de decisiones no es tan racional como parece, que nos dejamos influir por sesgos cognitivos y por emociones, y a esto hay que darle una vuelta. Fruto de todas estas aportaciones, en el 2002, como veis, pues Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía por dar una visión mucho más realista y humana de cómo tomábamos decisiones, hablando un poco de esta inferencia de los sesgos cognitivos y de la influencia de las emociones. Pero bueno, sí que es cierto que llegamos aquí, teníamos como un modelo muy recogido, muy bien armado, y ahora decimos, vale, pero entonces de repente tenemos emociones, tenemos sesgos. ¿Cómo se puede predecir el comportamiento? ¿Cómo se puede realmente analizar y cómo se puede determinar que hay un patrón de funcionamiento humano que se pueda trabajar con él? Porque mucha gente empezó a pensar que, bueno, que parecíamos totalmente irracionales, que atendíamos al libre albedrío, que al final no teníamos como un orden. Pues lo cierto es que sí que existe orden en el caos, y como dice Dan Ariely, somos irracionalmente predecibles. ¿Cuáles son las claves según Kahneman? Una de las teorías que tiene, que se llama teoría de las perspectivas, lo que nos dice es que casi la totalidad de las decisiones tienen en cuenta estos tres fundamentos. Por un lado, la aversión a la pérdida. Es decir, nos afecta mucho más una pérdida que una ganancia, aproximadamente un 2,5 más en una cantidad equivalente. No es lo mismo que yo os diga ahora que podéis ganar 500 euros haciendo X, a que yo os diga que os voy a quitar 500 euros de vuestra cuenta bancaria. Eso nos genera una fricción y un pico emocional mucho más intenso que la otra alternativa. Por otro lado, los puntos de referencia son estos puntos de anclaje, es decir, en qué estado estamos ahora mismo, qué variables tenemos, qué expectativas tenemos, qué estado emocional nos encontramos para tomar la decisión. Y a partir de ahí decidimos si la decisión va en un sentido o en otro, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que si estuviésemos en un supermercado y viésemos una botella de medio litro de agua por 2 euros nos parecería tremendamente cara. En el aeropuerto probablemente pagamos 3 y nos parece bien. Porque las expectativas son distintas, la necesidad es diferente y nuestro estado emocional probablemente también. A lo mejor tengo más sed en el aeropuerto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estos puntos de referencia condicionan de forma total las decisiones que tomamos. Por último, la incertidumbre. Gestionamos muy mal la incertidumbre y tendemos a subestimar riesgos muy pequeños y sobreestimar riesgos más grandes. Porque ahora mismo yo os planteo, imaginad que estáis en una playa en la que hay mosquitos y tiburones. ¿Cuál de las dos os preocupa más? Los tiburones, ¿no? Pues está demostrado que los tiburones matan una media de 5 personas al año y los mosquitos alrededor de 700.000. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos ahí, ya lo veremos luego con los sesgos, pero se activa la heurística de disponibilidad, que es que las cosas que nos impactan emocionalmente y son más memorables, tendemos a pensar que ocurren de forma más frecuente, ¿no? Entonces, bueno, era también la razón por la que yo quería ser psicóloga forense, porque veía películas y pensaba que era normal, ¿no? Que había mucho psicópata suelto. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que a partir de aquí siguió tirando del hilo hasta dar con otra de sus grandes teorías, sus grandes aportaciones, que es la que recoge en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Después os he dejado una bibliografía, ¿vale?, para que podáis consultar todo esto. Y habla del procesamiento dual. Es decir, Kahneman nos dice que tenemos dos sistemas a través de los cuales tomamos decisiones. Y esto no quiere decir que nuestros hemisferios cerebrales, que es como a veces se piensa, funcionan diferente y en función de cuál predomina, no es así. Esto lo que quiere decir es que tenemos dos formas distintas de procesar y gestionar la información antes de tomar decisiones. Por un lado tenemos un sistema 1, digamos que sería más reptiliano, ¿no? Lo que hacemos es decidir de forma más automática, más inconsciente, en base pues, a estos instintos, a estos aprendizajes casi previos y muchas veces sin esfuerzo. Y por otro lado tenemos un sistema 2, que es mucho más lento, reflexivo, matemático, lógico, racional. Podría ser más parecido a este Homo economicus que hemos visto en el inicio. Estos dos hemisferios, o sea, estos dos sistemas trabajan constantemente pues, para que vayamos armando un poco lo que es nuestro mapa diario de las decisiones que vamos tomando.
Sí que es verdad que cuando hablamos de psicología, de ciencia del comportamiento, se les suele comparar, para que podamos imaginar cómo funcionan, con el Capitán Spock o con Sheldon Cooper el Sistema 2 y el Sistema 1 con Homer Simpson, por esta parte como más emocional y visceral. A mí me gusta más poner a Tarzán por su función, es decir, el Sistema 1 realmente tiene una función muy clara, que es mantenernos vivos, no hay más. O sea, es un sistema muy anclado a nuestra propia supervivencia y a nuestra evolución, y al final es el que nos permite que cuando pasa un coche a toda velocidad yo me eche para atrás sin decir, no, a ver, ¿a qué velocidad viene el coche? ¿Cuánto tardo yo en pensarlo? Y si doy para atrás medio metro, eso no puede ocurrir con el Sistema 2. Tenemos que tenerlo, digamos, en estima, ¿no? Y darle el valor que tiene, que es que realmente nos lleva al final del día a estar vivos. Por otro lado, el Sistema 2 pues, es lo que decíamos, ¿no? Nos permite crear, calcular, reflexionar, que tengamos hoy en día grandes obras de ingeniería y tengamos pues, a lo mejor pues, cierto despliegue de nuestras capacidades superiores, ¿no? Entonces, claro, aquí podríamos pensar, bueno, pues si tengo un Sheldon en mi cabecita, a lo mejor no soy tan irracional, ¿no? A lo mejor soy un poquito racional. Lo cierto es que sí, pero muy poco, efectivamente. En la práctica, solamente el 5% de las decisiones las toma este Sistema 2. Entonces, hay que tener en cuenta que a lo largo de todas nuestras decisiones, tomadas por el Sistema 1, lo que utiliza para funcionar son reglas, son atajos, son estas normas cortas mentales que surgen de nuestro día de aprendizaje para ir pudiendo tomar decisiones de forma muy ágil, que son las heurísticas. Entonces, digamos que es el peaje que pagamos por poder hacer uso de ese Sistema 1 de forma tan frecuente. Tenemos atajos mentales que nos permiten tomar decisiones de forma muy ágil, muy rápida, pero que a veces pueden llevar a los sesgos cognitivos. Y aquí sí que quiero hacer una diferenciación porque habitualmente lo veo utilizado de forma indistinta. No es lo mismo una heurística que un atajo mental. El atajo mental puede ser eficiente porque puede realmente llevarnos a una solución correcta, porque muchas veces lo que os decíamos viene de nuestro propio aprendizaje, y el sesgo cognitivo aparece cuando de forma sistemática se producen ciertos errores pues, de juicio o de pronóstico de lo que puede ocurrir en base a mi decisión, como consecuencia de usar este atajo. Y un ejemplo era lo que comentábamos pues, de lo que pensábamos a la hora de valorar si era más peligroso un tiburón que un mosquito, o cuando nos anclamos, por ejemplo, a este punto de referencia para valorar si una decisión es positiva o negativa. Actualmente hay más de 250 sesgos cognitivos identificados, para que os hagáis una idea. Como veis, están aquí estructurados, este es el VIAX, ¿vale? Luego cuando pinchéis tenéis un enlace para poder jugar con él, que podéis ir tocando los sesgos y ver qué es cada uno. Están estructurados en base a su contexto, en base al contexto que propicia que aparezca cierto sesgo en un momento dado. Como veis, pues bueno, existen cuando hay problemas, limitaciones de la memoria, no podemos memorizar todo, entonces hay unos sesgos que están organizados en base a las limitaciones de la memoria. Hay otros que ocurren cuando tenemos demasiada información y tenemos que vernos obligados a filtrarla. Por otro lado, cuando nos enfrentamos a situaciones ambiguas que no tienen demasiado significado, que pueden ser confusas. Y por último, cuando necesito actuar rápido, ¿no? Recordad esta huida, viene un coche, tengo que huir, ¿no? Como sabéis, el contexto está vivo, cambia todo el rato, cambia a lo largo de nuestra vida, cambia a lo largo de nuestra historia y ha cambiado a lo largo de nuestra evolución. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto que os acabo de enseñar para analizarlo en el tema que hoy nos trae aquí, ¿no? Cómo se comporta un usuario en el ámbito digital. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día en este sentido? Pues con la paradoja de la comodidad. Y es que a lo largo de los años hemos ido desarrollando herramientas un poco para garantizar nuestra seguridad e incluso nuestra comodidad física, pero que de contrapartida han acabado por saturar nuestra energía mental. Si miráis un poco cómo ha ido cambiando la exposición a estímulos que tenemos a lo largo de los años, desde el Paleolítico, ha crecido de forma exponencial y brutal. Veis que hay una pequeña subida ya con la revolución industrial, cuando empezábamos a vivir en urbes y demás, pero sí que es verdad que en la actualidad estamos completamente llenos de estímulos. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, pues por un lado que nuestra memoria esté todavía más saturada y tenga que filtrar más información, que la información genere mucha carga cognitiva, porque estamos bombardeados de estímulos de forma constante, que tengamos situaciones que por exceso de ruido sean ambiguas y les falte significado, y que por ende cada vez nos estamos volviendo más impacientes y necesitamos actuar rápido. ¿Qué es esto?
pues caldo de cultivo, ¿no? Para todos estos sesgos cognitivos que decíamos que existen y que están identificados. Y ahí es donde llegamos un poco a poner en valor todo esto. ¿Cómo afecta todo esto que os acabo de contar al cliente digital? Pues lo primero es que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de perfil de usuario y hay un cambio de expectativas, ¿no? Cada vez somos más impacientes, el cliente digital exige cada vez más inmediatez, no está dispuesto a esperar. De hecho, a raíz de comprar y de consumir por internet, ya la gente en los establecimientos físicos es todavía cada vez más impaciente porque espera el mismo tipo de velocidad que se puede dar en un medio digital. Por otro lado, la personalización. Estamos acostumbrados a ceder nuestros datos de forma constante, estamos acostumbrados a registrarnos, dar nuestra información, preferencias, las cookies, etcétera, etcétera. Lo que queremos son experiencias personalizadas, porque pensamos que nos lo merecemos, ¿no? Después de todo lo que estamos dando a cambio, ¿no? Por otro, el autoservicio, y esto también es verdad que hay una brecha generacional, pero que cada vez se va viendo más. La gente quiere poder hacer sus gestiones y manejar su experiencia de forma autónoma. Antes era impensable que pudieses contratar una hipoteca de forma integral por internet y ahora ya es posible. Es posible sin hablar con nadie, o sea, realmente haciendo unos trámites por internet y ya lo tienes. Y por último, la omnicanalidad. Y esto es muy importante, porque es verdad que el usuario es casi siempre omnicanal, a veces va a llamar, a veces va a interactuar por una red social, a veces por un formulario, por la web, etcétera, etcétera. Es importante que aquí se mantenga cierta coherencia. Imaginad que empezáis una compra por mobile, os parece compleja, os pasáis a formato escritorio y tenéis que volver a empezar, tenéis que volver a meter todos los productos en el carrito, a volver a dar vuestros datos, vuestra dirección. Eso al final genera una fricción, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de todo ello? Pues como veis, sesgos cognitivos, ¿no? Al final, el sesgo de presente lo que hace es llevarnos a valorar mucho más la ganancia inmediata, aunque no sea menor que la futura, ¿no? Aquí te dicen, ¿quieres 100 euros ahora o 150 dentro de 3 días? Probablemente digas, bueno, dámelos y ya los tengo, ¿no? Por otro lado, el sesgo de autorreferencia, ¿no? Y es que le prestamos mucha atención a aquello con lo que nos identificamos o habla de nosotros. La ilusión de control, también como decíamos, nos gusta tener el control sobre lo que hacemos, ¿no? Nos genera mucha incertidumbre no poder manejar las situaciones, entonces esta autonomía fomenta esta ilusión de control y por último la disonancia cognitiva, ¿no? Al final, y esto es muy habitual verlo, cuando imaginad que un usuario se pone en contacto por redes sociales, le hablan de tú, luego llama por teléfono, le hablan de usted, luego le llega un correo, le hablan en otro tono, al final esto genera una disonancia y una inconsistencia en la propia experiencia. ¿Qué es lo que hace esto? Pues que al final el usuario tiene 3 retos principales, ¿no? en esta nueva era, en esta nueva experiencia digital. Por un lado, lo que decíamos, la sobrecarga de información. Hay tantas opciones, hay tantas alternativas y hay tanta información de todo que dejo de saber lo que es importante. Ya no sé a qué tengo que atender, ya no sé en qué me tengo que fijar y eso nos genera a veces una especie de indefensión aprendida donde nos bloqueamos, ¿no? Por otro lado, la escasez de tiempo y atención. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría que operamos en mobile estamos en modo multitarea casi todo el rato. Estamos mirando varias aplicaciones a la vez, comparando, seguramente os habrá pasado, ¿no? Quieres pedir comida a domicilio, miras Globo, a la vez miras Just Eat, o pides un Uber y miras un Cabify a ver cuál es más barato. Estamos todo el rato multitarea, entonces esto nos genera que el tiempo sea mucho más limitado y que nos veamos obligados a actuar de forma un poco más rápida. Y por último, la necesidad de confianza. Ya no tenemos a una gente ahí que nos está acompañando en todo el proceso. Entonces, necesitamos buscar señales que nos den pruebas de que lo que estamos haciendo o que el lugar en el que estamos operando es confiable y nos da confianza. ¿Qué consecuencias tiene todo ello? Pues bueno, la primera, que a veces acabamos comprando cosas que no necesitamos o no comprando aquello que necesitamos, ¿no? Porque nos saturamos y en este sentido, ya lo miraré en otro momento, o que a veces por no mirar demasiado me quedo con una y luego digo, si es verdad, esto no me hacía falta, ¿no? Por otro lado, debido a la escasez de tiempo, nos dejamos mucho llevar por las opciones por defecto, ¿no? Los llamados default, ¿no? Que al final son opciones que lo que hacen es aprovechar precisamente la inacción y convertirla en la acción deseada. Ya veremos luego algún ejemplo, ¿no? Pero muchas veces es montarnos en la inercia, también se llama sesgo de statu quo, y dejarnos llevar por el camino que nos predefinen, ¿no? Y por último, la necesidad de prueba social. Aquí caemos completamente en el efecto arrastre. Al final, muchas veces no nos damos cuenta y llevamos a lo mejor horas viendo reseñas de dónde vamos a ir, a ver cuál es el mejor hotel, a ver si es que está limpio, a ver si es que me atienden bien, etcétera, etcétera.
Algunas pruebas. Esto es verdad que es una captura, pero se movía todo. O sea, las cosas palpitaban, el carrusel se desplazaba solo, tú entras aquí, se abría un descuento que se cerraba a la vez en el lateral, mucho ruido. Realmente si yo lo que quiero entrar, esto lo que hace es introducirme ruido en la mente y bueno, me voy a acabar saturando, ¿no? Si comparamos aquí, bueno, pues está muy clasificado, elijo el producto, voy, es mucho más a tiro hecho. Mirad aquí también, qué cantidad de información tenemos, ¿no? Aquí mucho más ordenado también. Un ejemplo, ¿no?, de lo que decíamos del default. No sé si caéis aquí, yo caigo habitualmente. Para que os hagáis una idea, Netflix cuando implementó, ¿no?, este botón que lo que hace es, bueno, si no dices nada vas a ver otro, avísame si lo que quieres es parar. Lo que hicieron es aumentar el tiempo medio por sesión unos 17 minutos, es decir, tened en cuenta que un capítulo medio puede durar 30-40 minutos, casi consiguieron que la gente duplicase los capítulos que veía, ¿eh? Y otra de las opciones por defecto, ¿no? Aquí al final, aquí hay varios elementos, ¿no?, porque lo primero es que te predefinen el plan mensual. Entonces, realmente no es la opción más rentable, pero ya la tienes preseleccionada, si no quieres pensar mucho, optas por ella. También, si os dais cuenta, hacen un anclaje, ¿no?, porque después de un 4,99 ves un 49, parece mucho más alto, y un efecto encuadre. Realmente uno te lo pone en mensual y el otro anual. Si tuviese realmente el desglose de cuánto me cuesta el mes cogiendo un plan u otro, a lo mejor nos daríamos cuenta que el plan anual es más rentable. Pero como vamos a ir a esto, no tenemos ganas de pensar, pues bueno, optamos por esta opción. Y esto, pues bueno, un ejemplo de norma social que seguramente estéis más que habituados. Ahora bien, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Hemos visto que hay sesgos, que no somos tan racionales, que tenemos un sistema que opera el 95% que nos hace trampas a veces. Vamos a ver qué importancia tienen ciertos mecanismos detrás de todo esto. Lo primero es ver cómo influyen las emociones en la toma de decisiones. Hoy se conoce como el juego de azar de Iowa y sigue dando de qué hablar. Se ponen 4 mazos de cartas frente a los sujetos del experimento. 2 son rojos y 2 azules. Cada carta les puede hacer ganar dinero o perderlo. Los sujetos deben ir eligiendo cartas con el objetivo de ganar el máximo dinero posible. Si no, la bancarrota está asegurada. Rojas o azules, las de la derecha o las de la izquierda. La decisión es crucial. Pero claro, como en todos los experimentos en psicología, hay truco. Las cartas están dispuestas de un modo muy estudiado. En las rojas puede perder mucho dinero o ganar mucho dinero. En las azules es más moderado, puede perder poquitas cantidades y ganar cantidades moderadas. Había uno que era como el ideal, por así decirlo, y otro que era el más arriesgado. And what he found was the following. And after about 10 tries, you could see that they were starting to hesitate when they were going to the bad cards. Some of the cards were good, some of the piles were good, some of the piles were bad. Y cuando llevaban unas 50 cartas sacadas, los sujetos empezaron a darse cuenta que lo que era interesante era destapar las azules, no las rojas. Cuando llevaban 80 cartas destapadas, ya realmente podían decir por qué, ¿no? O sea, racionalizarlo, justificarlo. Pero lo interesante del experimento es que mientras los sujetos tomaban sus decisiones, los experimentadores estaban controlando su grado de estrés. El sudor de las manos es un buen indicador de la actividad emocional de una persona, y eso no es difícil de medir. Cuando hay una situación de riesgo, no afrontamos las decisiones en términos neutrales, fríos, distanciados, objetivos. ¿Y qué vieron? Que a las 10 cartas ya el índice de estrés ya se activaba delante de las rojas. Es decir, que el cuerpo, la activación fisiológica fue más inteligente que la propia conciencia del sujeto. Antes incluso de que nuestra intuición nos mande la orden, nuestro cuerpo ya nos está avisando de que hay algo, de que hay una señal de alarma. ¿Por qué no lo escuchamos más? Los experimentadores preguntaban a los sujetos si entendían qué estaba pasando con las cartas.
si ya tenían claro cuáles eran las buenas y cuáles las malas. Pero vieron que no. Cuando llevaban 10 cartas, los sujetos no podían explicarlo, aunque claramente podían sentirlo. Así lo indicaba el sudor de sus manos. And so he formed the hypothesis that what was going on, and it's very interesting, is that the normal people have a kind of a sense of ability to be able to understand what's going on before they can actually explain what's going on. And that's what we call intuition. Because when we say intuition, we mean I know what I'm doing, but I can't tell you why. No se trata de magia. No es un fenómeno paranormal. Así somos porque así funciona nuestro cerebro. Frente a una decisión importante, seguimos dos estrategias en paralelo. Una es la racional, la lógica, la que nos es más familiar. Es una estrategia buena, pero lenta. Con ella tardamos 80 cartas en comprender la situación. La segunda estrategia es mucho más rápida. Solo le hacen falta 10 cartas. El problema es que funciona completamente por debajo de nuestra consciencia. Nos manda señales, pero si no estamos atentos nos perdemos el mensaje. Desde una perspectiva evolutiva, pues tiene sentido que vengamos preparados en la medida de lo posible para las circunstancias en las que nos podamos encontrar, de tal manera que podamos responder rápidamente. En muchas actividades de nuestra vida, o en las que depende nuestra vida, no hay tiempo para considerar todas las posibles opciones, descartar, no. Hay que actuar seguro y rápido. Vale. Pues como habéis visto, las emociones tienen un papel fundamental en la toma de decisiones. Aquí no aparece, pero en este estudio también se replicó la actividad con personas que tenían daño neurológico en áreas vinculadas con el procesamiento de emociones y no eran capaces de elaborar una estrategia. O sea, en ningún momento llegaban a resolver la tarea con éxito, y ahí es donde se demostró que las emociones son necesarias y fundamentales para tomar decisiones. Por lo tanto, ¿cuál es su papel? Pues por un lado, que permiten velocidad y precisión. Tened en cuenta que el humano del Paleolítico, lo que decíamos, tomaba decisiones en milisegundos solo para sobrevivir. Nosotros tomamos muchas, pero realmente no son para sobrevivir, son para otro tipo de cosas, porque por suerte, en la mayoría de los casos, nuestra supervivencia está garantizada, ¿no? Pero imaginad que fuera crítico, ¿no? Que cada decisión tuviese que ser rápida y eficiente, ¿no? Aquí antes no lo habíamos comentado, pero el sistema 1 y el 2, para que vierais un poco la diferencia, el sistema 1 procesa alrededor de 11 millones de bits por segundo y el sistema 2 alrededor de 40 bits por segundo. Mirad la diferencia, ¿no? O sea, cuando el tiempo es fundamental, cuando el tiempo de respuesta es clave, hace falta claramente que actuemos de otra forma, ¿no? Hay que tener en cuenta también aquí, que es otro melón aparte que hoy no podremos tocar mucho, pero que tenemos también una neuroquímica, ¿no? Un funcionamiento cerebral interno que también nos condiciona. Al final es un tema casi logístico. El área prefrontal, que es la vinculada con la razón, con el procesamiento matemático y demás, tarda unos 5 segundos en activarse. Imaginad lo que puede suponer eso, teniendo en cuenta cómo funcionamos, ¿no? De con qué velocidad nos enfrentamos a las distintas acciones. Por otro lado, que optimiza la energía cerebral. Procesar una decisión consciente equivale a más o menos a 7 minutos de glucosa. Esto al final es un desgaste tremendo, no podemos hacer uso todo el rato de estos procesos porque al final necesitaríamos una cantidad de energía que no disponemos de ella. Hoy en día tomamos alrededor de 35.000 decisiones diarias. ¿Erais conscientes? No somos conscientes porque la mayoría son inconscientes, precisamente, ¿no? Porque pasan por este sistema 1, es mucho más automático y mucho más intuitivo y no nos damos ni cuenta, ¿no? de lo que está ocurriendo. Y lo que decíamos, el 95% de 35.000 son muchísimas. Entonces, tened en cuenta que esto le ocurre al usuario que está al otro lado de nuestra pantalla, de nuestro comercio digital, o que está recibiendo, digamos, los impactos y los estímulos de nuestras campañas. Las marcas que efectivamente son capaces, ¿no? de explotar esto y conectar y apelar a esta parte, digamos, más primitiva y más emocional, pues generan un nivel de engagement bastante elevado, ¿no? Os traigo aquí un ejemplo, es muy breve.
Why risk it? Why would you dare? Seriously, why? You can give everything you have and still lose. But my question is, what if you don't? Vale, como ya habéis visto, aquí lo que está haciendo Nike no es vender deportivas ni ropa técnica, está vendiendo energía, está vendiendo superación personal. Y esto no tiene nada que ver con esta parte Sheldon, claramente le está hablando a Tarzán, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos manejar todo esto, ¿no? Porque ahora estamos aquí contando pues cómo funcionamos, que tenemos que apelar a la parte emocional, que el comportamiento es irracional pero predecible. Bueno, pues hay muchos planteamientos o hay a lo mejor frameworks que nos permiten trabajar con ello, y en este caso he traído 3 porque apelan a cosas distintas, ¿no? En primer lugar, os voy a hablar del CONVI. Este es un framework de cambio de generación de comportamiento que lo que hace es identificar las 3 cosas o las 3 variables que deben de existir sí o sí para que ocurra un comportamiento. Por un lado, se llama así evidentemente como veis por sus siglas, por un lado la capacidad, es decir, tengo que saber hacerlo. Por otro lado, la motivación, tengo que querer hacerlo. Y por último, la oportunidad, tengo que tener la oportunidad de hacerlo. Y esto es importante porque si falla una de cualquiera, no ocurre el comportamiento. Imaginad que yo dispongo yo para venir aquí, ¿no? Yo me invita Jorge, vengo aquí, imaginad que tengo un coche, tengo la motivación, pero no sé conducir el coche, no vengo. Imaginad que sé conducir un coche, tengo que venir, pero no tengo coche, tampoco vengo. O imaginad que tengo coche y sé conducirlo, pero no tengo la invitación de Jorge, tampoco vengo, ¿no? Entonces ahí es importante tener en cuenta que estas variables sí o sí tienen que existir para que haya un comportamiento. Y también incluso el carácter de las variables. Si os dais cuenta, la variable motivación, incluso capacidad, puede ser más psicológica, pero la parte de oportunidad es muy funcional. A veces, cuando somos responsables de un negocio, depende de nosotros, ¿no? Por más información que demos, o por más empujones que demos, o por más motivación que intentemos inculcar, si los medios no son los adecuados, si nuestra página no funciona, si nuestro CTA está caído, no vamos a poder generar el comportamiento deseado. Por otro lado, el modelo IST, también denominado así por sus siglas, como veis en inglés, lo que nos habla es de cómo debe de ser una acción para ser llevada a cabo. Tiene que tener también una serie de características. Por un lado, tiene que ser fácil. Si es difícil, olvidémonos. Por otro lado, tiene que ser atractiva, ¿no? Conecta un poco con este componente de motivación. Tiene que ser social, ya sabéis que uno de los efectos más potentes, como comentaba, es el efecto arrastre. Al final somos animales sociales y sí o sí nos influye lo que nos digan. Podemos pensar que nos resistimos a las tendencias y a las modas, pero miradlo del lado contrario. Si alguien no me recomienda un sitio, no voy a ir, con lo cual ahí también estoy cayendo en el efecto arrastre. Y por último, tiene que ser oportuno, tiene que venir en el momento adecuado, ¿no? O sea, pensad en estas notificaciones de ¿te apetece cenar algo? Si me llega a las 3 de la tarde, evidentemente no voy a hacer nada, pero si me llega en el momento oportuno, a lo mejor voy a atender, ¿no?, esa notificación, ¿no? Lo mismo con las campañas, con correos, etcétera, etcétera. Tienen que llegar en el momento oportuno. Por último, la teoría de la persuasión, ¿no?, que es de Cialdini. Aquí lo que hizo fue dedicarse un poco a identificar cuáles eran las normas universales de los principios de influencia, ¿no? Influencia lo equipara más a persuasión y lo desmarca de manipulación. La diferencia principal es que manipular al final consiste en intervenir sobre el comportamiento de alguien en beneficio propio, ¿no? Yo te manipulo porque quiero conseguir algo de ti. La diferencia con respecto a la influencia y a la persuasión es que la acción que yo quiero promover en ti es buena para ti también. Entonces, es donde él marcaba la diferencia. ¿Qué es lo que hacía? Identificar cuáles eran entonces estas razones que nos motivaban a actuar y a tomar decisiones. Por un lado, la escasez. Percibimos como mucho más valioso aquello que es escaso. Es así. Si queda uno, digo, me lo llevo. Pero si quedan muchos, a lo mejor pues voy posponiendo la decisión y no me urge tanto, ¿no? Por otro lado, la urgencia vinculada con lo primero, pero también muy conectada con el tiempo. Es decir, las cosas que pasan una vez y que tengo una ocasión limitada en el tiempo para ocurrir, me llevan a actuar. Cuando algo está ahí para siempre, a lo mejor pues ya lo iré lo mismo, ¿no? Ya lo procrastinaré, ya lo iré pensando y demás. Pero tener un límite de tiempo, un deadline, me obliga, ¿no?, a actuar de alguna forma. Por otro lado, la prueba social.
lo mismo, vais a escuchar afecto arrastre y prueba social todo el rato, porque es que está en nuestro ADN. También es importante que lo tengamos en cuenta porque es un factor importante. La autoridad, es decir, a quién le estoy consumiendo, a quién estoy escuchando, con quién estoy hablando. Es importante que sea un agente que me dé confianza y que tenga cierta reputación o solvencia. Y por último, la reciprocidad. Debido un poco a nuestra naturaleza social, cuando nos dan algo, sin esperar nada a cambio, a priori generamos una especie de deuda moral en nuestro cerebro más inconsciente y nos sentimos como en disposición de devolver el favor, ¿no? No es casualidad que en todos los sitios te den muestras, que te dejen probar el freemium, ¿no? De pruébalo, luego ya parece que hay otros sesgos ahí, porque también está el efecto de dotación, que es, uy, ya me pertenece, y de repente ya no es que no lo contrates, que lo pierdo, porque ya lo he disfrutado, pero también tiene algo que ver con la reciprocidad, ¿no? Mirad un ejemplo, ¿no? Sí que podemos pensar que esto es habitual escucharlo, ¿no? De, no, pero ya después de tantos años, por ejemplo, el Black Friday, que tiene todo, tiene escasez, tiene urgencia, ¿no? Tenemos envíos maravillosos, gratuitos, que llegan mañana, sin coste, etcétera, etcétera. Ya cada vez que nos vamos resistiendo un poco más, pero eso es por el efecto de la repetición. Es decir, si es todos los años, ya no es escaso, porque ni me crea esta urgencia, porque vendrá otra vez el tren. Pero mirad este ejemplo. Si yo necesito, por ejemplo, venir aquí, esta noche, ¿no? Lo mismo, y me encuentro un hotel que me dice que me da internet de alta velocidad y que además no pago por adelantado, ¿no? Aquí está apelando a varias cosas. Por un lado, la reciprocidad, me está metiendo como un favor, algo que a priori puede ser, ¿no? Que lo demos por defecto, pero a lo mejor no, a lo mejor damos con un sitio que no tiene internet. Y por otro lado, el sesgo del presente, es decir, a mí no me genera un dolor ahora, ya lo pagarás, ¿no? Cuando vengas. Por otro lado, te estoy diciendo que solo queda una habitación disponible. Uf, ya me empieza como a picar un poco la urgencia. Y además te digo que cancelas sin coste. Bueno, pues entonces tengo la seguridad, ¿no? De que no me va a generar a mí ninguna incertidumbre. Además me voy a ver que 1980 personas están conformes con el sitio. Y ojo con la norma social. No es lo mismo poner aquí un 7,5 con 1800 reseñas que poner un 9,3 con 2 reseñas. El mensaje que estoy diciendo en el segundo caso es que viene poca gente. Entonces, bueno, hay que tener también esto presente porque yo he visto marcas utilizar la norma social y poner una valoración en un producto que tiene una reseña. A lo mejor hay que ver de qué forma reorientamos esto. Si no tengo muchas, a lo mejor hay que dar una nota, pero si doy la nota es porque tengo una masa importante, ¿no? Porque si no, no doy confianza. Con todos estos elementos, al final, pues reservas. Tienes muchas más probabilidades de que reserves en este que en el de abajo si no te da, ¿no? estos componentes. Y aquí, como veis, estamos viendo la parte de la motivación, la parte de la atracción, como decíamos en el modelo IST, y la parte de la persuasión de Cialdini. ¿Cómo se va engranando esto, ¿no? Llegamos a la parte de la experiencia de usuario y la experiencia de cliente, ¿no? Veámoslo con un ejemplo muy concreto. Esto, bueno, seguramente lo habéis visto, al final es una especie de journey map muy sencillo para que veamos con este ejemplo, ¿no? Si mapeamos la experiencia de que yo desayune, de que me tome un café, ¿cuáles son los pasos, ¿no? Que a priori podría dar? Pues bueno, voy a la cocina, cojo el café, enciendo la cafetera, preparo el café, lo sirvo en la taza y me lo bebo. ¿A priori estáis de acuerdo con que esto podría ser un mapeo de la experiencia? Entonces, ¿cuáles son las variables, ¿no? Que, como imaginad, la marca tendríamos que atender para que este comportamiento llegase a ocurrir, ¿no? Pues que haya café, que haya una cafetera, que la cafetera funcione y que el café sea de calidad, ¿no? Para que además cuando yo me lo beba esté satisfecho, dé un buen NPS y repita, ¿no? Y fidelice. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente entre estos comportamientos, digamos, más clave, hay microcomportamientos, microinteracciones y microdecisiones que están en este sistema 1, que recordáis que es muy inconsciente y muy rápido, y que pueden paralizar la acción y a veces no se les presta la suficiente atención, ¿no? ¿Y si la puerta del armario no abre? Imaginad, yo tengo que abrir un sitio donde coja el café, pero a lo mejor está rota, ¿no? ¿Y si no encuentro una cuchara para servir el café? ¿Y si no sé usar esta cafetera porque es muy complicada? ¿Y si la cafetera no tiene agua? ¿Y si no quedan tazas limpias? Al final son variables que están ahí y a veces se nos escapan, ¿no? Cuando mapeamos esta experiencia de nuestro usuario, y ya veis que cualquiera de ellas puede acabar con la acción. ¿Qué es lo que vemos sobre todo en la parte, en este universo, ¿no? Más digital? Pues bueno, que la fricción mata a la decisión. Un retraso, como veis, un retraso de un segundo en la carga de una web ya reduce un 7% las conversiones. Pero si este retraso ya es de 3 segundos, el 53% de los usuarios abandona.
Tened en cuenta las expectativas que tenemos cuando navegamos. ¿Cuánto tardamos? No sé si seguro que alguna vez habéis hecho scroll viendo vídeos hasta el infinito, ¿no? En alguna plataforma. ¿Cuánto tiempo tardamos en pasar de un vídeo a otro o en decidir si un vídeo nos gusta? No les damos casi la oportunidad, enseguida estamos ya pasando, pues con las primeras sensaciones ya sabemos si ese vídeo es o no para nosotros. Volviendo aquí, en el mundo digital, ¿qué pasa? Que si el armario mío no abre, hay infinidad de armarios donde puedo buscar. Que si mi cafetera es complicada, hay otras miles que a lo mejor son más sencillas. Y que si no encuentro una cuchara aquí, pues hay otras que me las van a proporcionar. Entonces, con ese nivel de competencia y ese nivel de oportunidades, tenemos que atender mucho a estos detalles porque son suficientes para paralizar un comportamiento clave y deseado. Por otro lado, el esfuerzo percibido. El esfuerzo percibido es una valoración subjetiva del esfuerzo que pensamos que nos va a conllevar llevar a cabo determinada acción, ¿no? Es el amigo de la procrastinación, que hemos hablado antes de ella, ¿no? Muchas veces decimos, buf, ya lo haré, ¿no? Qué pereza. Y también seguro que habéis escuchado el comentario contrario, pues me da pereza, pero luego una vez que me pongo no es para tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un juicio erróneo de lo que nos va a costar. En este sentido, en el ámbito digital ocurre de forma frecuente. Os traigo un ejemplo muy concreto, ¿no? Que es del ámbito del e-learning, ¿no? Sí que es verdad que poner barras de progreso demuestra que la gente completa con mucha más probabilidad la tarea, pero es que ocurre con formularios, ocurre con registros, ocurre con procesos de venta. Como no sepa lo que estoy haciendo y no sepa cuánto me cuesta, es mucho más probable que diga aborto. Ya lo haré en otro momento que tenga tiempo y que no me genere tanta pereza, ¿no? Mental. Aquí hay dos efectos que son sesgos también muy relacionados, ¿no? Por un lado, el efecto Zeigarnik nos genera mucha tensión dejar tareas inconclusas porque pensamos que una vez que ya hemos invertido un esfuerzo en algo, es absurdo dejarlo a medias, ¿no? Yo me he visto muchas veces acabando películas que sé que no me gustaban pasada la media película, pero digo, bueno, ya he visto la mitad, la voy a acabar de ver, no la recomendaré a nadie, pero ya que estoy la voy a terminar, ¿no? Y luego, por otro lado, el gradiente de objetivo. A medida que nos acercamos a la meta, nuestra motivación, no es que se percibe menor, porque evidentemente es menor, pero es que nuestra motivación va aumentando, ¿no? Cuando yo ya veo que me queda poquito, parece que me suben las energías y de repente soy capaz de volcar mucha más cantidad de esfuerzo del que hacía en momentos más tempranos de la experiencia. Entonces hay que tener en cuenta que estas variables están todo el rato ocurriendo en la mente de nuestros usuarios digitales y todo el rato están frenando sus acciones. Aparte de eso, como ya sabréis, hay principios de experiencia de usuario que son claves a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a los de Norman, que tiene varios, yo he traído 3 porque son están principalmente relacionados con la psicología del consumidor. Por un lado, la visibilidad, y esto es muy habitual verlo. Yo he estado trabajando en proyectos donde no ves un CTA hasta que casi ya has terminado de hacer scroll y de leer toda la información. Aquí lo que estamos dando es una cantidad de información pensando que el usuario va a querer leérsela entera, le va a pillar con tiempo y va a decir, no, lo va a leer todo, yo le voy a contar todo el portfolio que tengo y luego ya que decida. Esto no ocurre así. Las cosas tienen que estar visibles y lo que no está visible, lo que no veo no existe. Y esto es así. Sobre todo, recordemos cuando tenemos milésimas de segundo para decidir si quiero o no comprar algo o si quiero o no registrarme en determinado lugar. Por otro lado, el feedback inmediato, ¿no? Os traigo aquí justo un ejemplo. Necesitamos saber que nuestra acción tiene un efecto, incluso que lo que está ocurriendo algo, ¿no? Imaginad estar echando productos a un carrito y que no te ponga vale añadido. Cuando llevas 5 dices, ¿se me estará guardando? ¿Y si no se me está guardando? Y ahora tengo que volver a empezar, ¿no? Eso al final te empieza a generar ruido, te empieza a generar este esfuerzo percibido que decíamos y es mucho más probable que abandonemos. Es importante saber que lo que estoy haciendo tiene sentido. A veces mandamos formularios, le das a enviar y no te llega nada. A mí me gustaría saber si el correo que he enviado ha llegado a algún sitio, porque si no a veces o mandamos 2 o no mandamos ninguno, porque dices, yo no sé si esto le ha llegado a alguien o está estropeado el botón. Es importante que este feedback lo demos en todo momento para bajar un poco el nivel de incertidumbre y sobre todo, recordad, apelemos a esta ilusión de control, ¿no? Y por último, la simplicidad. Modelo IST, tiene que ser fácil. Si es complicado, sobre todo cuando tengo infinidad de opciones, no lo voy a llevar a cabo. Otros elementos que hay también del diseño emocional, mucho más en el detalle, pues bueno, hay que tener en cuenta que los colores influyen, los colores nos marcan, los colores tienen asociaciones implícitas a nivel psicológico y sobre todo cuando
encuadra, ¿no?, dentro de un sector concreto o dentro de un espíritu concreto, de una vibración que yo quiero transmitir, son símbolo de confianza y tranquilidad, ¿no? Esto no es casualidad. Y es que realmente en cada sector, tampoco es casualidad, ¿no?, que McDonald's, Burger King, KFC, Telepizza, etcétera, etcétera, se decanten por el rojo. Tampoco es casualidad que las ofertas y las rebajas estén muy asociadas al rojo o al amarillo, como veis. Entonces hay que tener en cuenta que los colores despiertan sensaciones, evocan emociones, y por ello cada sector se va posicionando poco a poco en uno, ¿no? Sí que es verdad que vais a ver y me vais a decir, no, pero hay bancos que igual no tienen el azul ya, pero es que no quieren transmitir lo mismo, ni tienen el mismo perfil de cliente, ni quieren, a lo mejor uno busca un perfil ahorrador y más conservador y más tranquilo, otro busca un perfil un poco más inversor, un poco más agresivo, que te quiera un poco más de acción. Entonces hay que tener en cuenta que los colores están muy asociados a ciertas acciones y a ciertas emociones de este sistema mucho más inconsciente. Por otro lado, las palabras, el valor de las palabras. Yo os diré que es, en la parte de psicología del comportamiento y diseño de comportamiento, de lo más importante, ¿no? Las palabras dejan huella y sobre todo rompen barreras. Más aún cuando nos encontramos en un sector donde no tenemos a un agente ahí que nos esté acompañando en todo proceso. Sí que es verdad que hay que generar este clima de confianza desde alguna forma la impersonalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Que un lenguaje cercano, un lenguaje que me acerque, que establezca una conversación, genera mucha más confianza que un lenguaje mucho más distinto. Aquí sé que está el matiz, ¿no?, del tono de marca, sé que está el matiz de lo mismo del sector. A lo mejor no es lo mismo hablarle a un perfil inversor o financiero que a un perfil a lo mejor de usuario particular que lo que quiere es pedir comida a domicilio, pero bueno, dentro de cuál sea nuestro target, sí que tenemos que intentar mantener un lenguaje cercano porque genera confianza, ¿no? Aquí vemos 3 ejemplos. El primero es de Airbnb para registrarse como anfitrión, pues qué quieres ofrecer. El segundo es de una aseguradora, me cuentas qué uso le das a tu casa para contratar un seguro del hogar. Y el último es un banco, ¿no? Sí que estamos acostumbrados a ver muchas veces en los titulares, que es una maravillosa oportunidad de llamar la atención y de establecer esta interacción y esta conversación con el usuario, frases sin verbo, totalmente impersonal. Hay que recordar que el verbo es importante, no es lo mismo decir cuenta bancaria gratis que abre tu cuenta bancaria gratis, o seguro del hogar que para qué quieres utilizar tu seguro, ¿no? Esto es importante y hay que tratar en todo momento de establecer una conversación y que lo que sentimos sea que estamos hablando con alguien. ¿Y qué pasa aquí cuando lo unimos todo? Pues bueno, que de repente se activa esta maravillosa regla, pick and rule, a lo largo de nuestra experiencia como consumidores, ¿no?, en cualquier comercio o en cualquier acción, vamos a tener momentos pues de subidón, de bajón, picos emocionales altos, picos bajos, problemas, cosas que están fuera de nuestro control, porque imaginad que yo soy Amazon y doy una experiencia maravillosa, pero si luego el camión que lleva tu paquete a tu casa pincha una rueda, no te va a llegar, con lo cual tú vas a tener aquí una fricción que está ajena a mi control, ¿no? Entonces, cuando unimos todo, lo que tenemos que intentar es de generar estos momentos pico, estos momentos que también se llaman momentos wow, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente a lo largo de toda una experiencia no somos capaces de recordar toda la experiencia, lo que recordamos son momentos clave, concretamente los picos emocionales, buenos y malos, y el final por el efecto recencia. El efecto recencia lo que hace es que nos quedemos siempre, imaginad que os enumero una lista aquí de palabras, os vais a quedar con la última mucho más que con la primera o con las del medio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, y recordemos otra vez el vídeo que os había puesto, que la emoción es el puente, porque no importa tanto lo que ocurrió, sino importa cómo lo viví y cómo lo recuerdo. Y esa es la foto que a mí me queda. Volviendo al ejemplo un poco de Amazon, yo he hablado con mucha gente que ha comprado un producto, que luego el producto pues se le ha perdido, no era el que quería, y sin embargo lo que te cuentan emocionados es, pero me han devuelto el dinero enseguida. Es más, luego he recibido el producto, les he llamado y me han dicho que ya no se lo mandase, que no hacía falta. Una cosa que a priori podía generar una fricción enorme, lo que ha generado es un momento pico que ha fidelizado a esa persona, porque dirá, bueno, pues es verdad, a veces no es perfecto, se pierden cosas, pero me lo devuelven al momento en mi cuenta bancaria, y es más, me dicen que ni lo mande si aparece, que no es un problema. Eso es un momento pico, ¿no? Y por eso también pues la gente está tiene un engagement tan alto con ciertas marcas. Y dicho esto, tenemos que llegar a la parte de las herramientas y las técnicas, ¿no? Porque evidentemente, como decíamos, esto no es magia, es una ciencia, y entonces hay que ir trabajando y viendo estas cosas con ciertas garantías, ¿no?
Aquí os traigo algunas, sobre todo para la parte de medición e investigación. ¿Cómo hacemos, digamos, estos mapeos, ¿no? ¿Cómo hacemos estos conocimientos de qué emociones, qué fricciones existen? Pues bueno, por un lado, como en el ámbito digital, pues con analítica web. Esto seguro que es algo que nos sorprende, pues hay métricas que nos dicen sobre todo el cuánto, en qué momento se cae la gente, cuántos se caen, etcétera, etcétera. Por otro lado, los mapas de calor. Ya sabéis que podemos ver qué hace un usuario dentro de una navegación, ¿no? Pues dónde hace clic, dónde se para, dónde fija un poco la atención, etcétera, etcétera. Por otro lado, métodos cualitativos, pues ya sabéis, entrevistas, observación, shadowing, son al final momentos que llevamos a cabo para poder preguntar qué hace, por qué siente lo que siente, por qué se ha parado donde se ha parado y que nos cuente de viva voz qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Las encuestas cuantitativas, que ya sabéis lo que son, o sea, aquí no me voy a parar mucho. Y por último, la biometría, que utilizamos también un poco para contrastar y ver que realmente este impacto que sospechamos que existe a nivel emocional y a nivel neuroquímico realmente tiene una respuesta, ¿no? Que un momento que pensamos que genera estrés o tensión, efectivamente, pues tiene patrones de ondas cerebrales que demuestran que lo siente, o lo que decían de las cartas, una respuesta galvánica muy sutil, de sudor en las manos, aumento de la frecuencia cardíaca, te demuestra que realmente están existiendo y están ocurriendo cosas dentro del usuario. Con estas herramientas no siempre es posible utilizar todas, ni siempre es necesario, pero tenemos un mapa muy completo, porque sabemos el cuánto, el qué, el por qué, lo contrastamos y el qué ocurre dentro de nuestro cerebro. Aquí voy a hacer un pequeño matiz en los métodos cualitativos. Es importante incorporar, aparte de las entrevistas, métodos de observación, porque recordad el journey del café. Yo no siempre recuerdo todo lo que he hecho y no te lo voy a contar. Entonces tú me dices, oye, ¿qué has hecho para llevar a cabo determinada tarea? Te voy a contar de lo que me acuerdo, pero a lo mejor hay procesos que he hecho de los que no me he dado cuenta o no he sido consciente y no te los voy a contar. Entonces siempre es importante para mí complementarlos, porque observando vemos que hay cosas que no se está dando cuenta ni de que le molestan. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues una vez que hemos levantado, ¿no?, esta evidencia empírica, esta cantidad de datos, si los analizamos y los estructuramos con un punto de vista conductual y con un enfoque, con un framework o con ciertos parámetros, damos con estas matrices de comportamiento, que lo que nos da es un mapa muy estructurado de fricciones y de motivaciones, ayudándonos a ver qué es lo que está provocando una acción o qué la está bloqueando a nivel sesgos cognitivos, a nivel atajos mentales, etcétera, etcétera. A partir de aquí se pueden desarrollar estrategias, se pueden diseñar acciones, diseños, experiencias que contrarresten o mitiguen el efecto de estos sesgos, que derruyan estas barreras, tanto funcionales como psicológicas, y que podamos luego, en última instancia, medir. Entonces, estas son las herramientas un poco de testing para que podamos ver si efectivamente nuestras estrategias, nuestros diseños son efectivos. Y os traigo las más frecuentes, pues el A/B testing, que todos conoceréis, una versión A y una versión B, lanzo las dos y luego se va midiendo a ver cómo repercuten o qué impacto tiene cada uno. Las pruebas de concepto, que se suelen hacer en momentos previos, ¿no? Esto se puede hacer incluso con prototipos, no hace falta ni que se haga un despliegue. Si yo quiero medir un mensaje antes de implementarlo, pues bueno, lanzo en un grupo, en una muestra, presento los dos mensajes y puedo ir viendo cómo funcionan o cómo no funcionan, incluso a nivel de diseños también. Las pruebas piloto, ya sabéis, cojo una muestra pequeñita, lanzo la propuesta y recopilo feedback, y los test multivariantes, y lo que quiero es ir midiendo pues diferentes variables, que esto va muy bien si quiero jugar con temas de color, imágenes, etcétera, etcétera, para ver qué está ocurriendo. ¿Y hacia dónde vamos con todo esto, ¿no? En el momento que nos encontramos, que ya sabéis, inteligencia artificial, neurociencia, etcétera, etcétera? Pues bueno, por un lado, a la parte de la medición de las emociones, ¿no? Cada vez más se están entrenando plataformas e inteligencias artificiales para poder mapear expresiones faciales y ver un poco qué emociones están sintiendo y cómo nos estamos encontrando, ¿no? Amazon, por ejemplo, ya está trabajando en un prototipo de dispositivo que registra el tono de voz y a partir de ahí puede determinar cómo se encuentra el usuario y poder ajustar un poco la experiencia. También en temas de personalización, ya sabéis, con inteligencia artificial generativa, que se pueden generar correos, contenidos perfectamente adaptados a lo que el usuario espera y lo que necesita, con mucho menor esfuerzo que si lo hiciéramos a mano. Y realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Ya veis el caso de IKEA, que puedes probar el mueble cómo queda en tu salón antes de comprarlo, o Nike, que te permite hacer una prueba de tu pie para ver cuál es tu talla y cuál es tu modelo perfecto, ¿no?
¿Qué es lo que ocurre para cerrar? Os dejo con este debate que seguramente lo tengamos todo y se nos haya ido ocurriendo, ¿no? A medida que vamos hablando. ¿Qué pasa con esto, ¿no? El arma está en la calle, ¿no? ¿Cómo la pueden utilizar? Pues efectivamente el arma está en la calle, va a haber gente que la pueda utilizar bien y gente que la pueda utilizar mal, ¿no? En este sentido el debate se mueve entre los patrones oscuros y los nudge o los empujones éticos. Por suerte, sí que es verdad que la parte oscura está empezando a regularse, es decir, la Unión Europea, ¿no? y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos ya está empezando a regular las malas prácticas en este sentido. ¿Por qué? Porque se explotan sesgos cognitivos de tal forma que acabemos induciendo a las personas a hacer cosas que no quieren hacer. Para que os hagáis un ejemplo, una idea de cuáles pueden ser, por ejemplo, es cuando me suscribo en algo. No sé ni cómo me he suscrito, pero luego no me he suscrito, luego ya no sé ni cómo darme de baja, el botón no funciona, me tengo que registrar en no sé dónde. Eso es una práctica oscura, ¿no? También es una práctica oscura cuando utilizamos mensajes agresivos que avergüenzan o no hacen sentir culpable a la persona por no llevar a cabo determinada acción. Entonces, ¿cuál es el contrapunto de los nudges éticos? Que lo que buscan, como bien decíamos, era beneficiar también al propio actor, era respetar en todo momento su libertad de acción y su autonomía, es decir, la persona tiene que ser libre de hacer lo que quiera hacer. Yo le puedo contar que me queda una habitación por si eso le moviliza, pero si no la elige no pasa absolutamente nada y no le vamos a coartar su libertad para que lo haga. Y estamos también viendo que incluso bien aplicado esto puede fomentar hábitos saludables, puede mejorar políticas públicas, temas económicos, etcétera, etcétera. Ya hay unidades en muchos países donde esto se trabaja pues para temas a lo mejor en países subdesarrollados, de fomentar campañas de vacunación, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, incluso para participación en la vida ciudadana y pública, para donación de órganos, etcétera, etcétera. Con todo esto me voy a las conclusiones, ¿no? Al final, aparte de que somos irracionales, que decidimos de forma muy rápida y que la experiencia de usuario es importante mucho más que la publicidad, tengamos presente siempre que la ciencia del comportamiento y el diseño de comportamiento está aquí para facilitar, para ayudar que las personas tomemos decisiones de forma más fácil y nunca para manipular. Muchas gracias.